Continuamos y seguimos con... Ahí, ¿dónde está? Conjuntiva. Entonces, conjuntiva. Listo. Entonces, estos son los puntos que vamos a tratar respecto a conjuntiva. Son 10 preguntas, como vimos en el estadístico inicial, que vienen a partir de este tema únicamente. O sea que si algo viene conjuntiva, generalmente es en un 80-90% de posibilidades va a ser conjuntivitis. Y los tipos que tienen estas. Si no es 95%, es bien alto. Entonces, cuando hablamos de conjuntivitis, bueno, cuando hablamos de conjuntiva tendríamos que empezar definiéndola, ¿no? En todo caso es es un tejido mucoso o una membrana, en todo caso. Una membrana cuasi transparente que tiene vasos sanguíneos, ¿no? Es vascular. Entonces, en este ojito acá, la conjuntiva, ¿cuál es? Lo blanco, lo color verde, lo negro, el borde del párpado, la conjuntiva como tal, sería lo que vemos directamente en el globo como blanco, ¿ya? Pero, blanco, correcto. Pero no es lo blanco en sí, porque la conjuntiva como tal es transparente. Lo que estamos viendo, lo blanco es la esclera, pero por delante de la esclera está la conjuntiva, acá tapizando lo que es la esclera, ¿ya? Pero como es transparente nos deja ver perdón, la conjuntiva, pero como es transparente nos deja ver la esclera. Ahora esa conjuntiva tapiza el globo ocular, eso se le llama conjuntiva. Uy, hay dos tipos, ¿no? Dos tipos. Conjuntiva vulvar, de bulbo, vulvar, y la otra es la conjuntiva palpebral. Conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral. La conjuntiva palpebral es la que está tapizando internamente el párpado. Yo no la veo acá porque está por dentro, debajo del párpado, ¿no? Y tiene vasos sanguíneos que puede hacer que éstas se dilaten y se pueda congestionar. Cuando hablamos de congestión normalmente es porque esos vasos sanguíneos que tiene la conjuntiva se empiezan a dilatar, entonces se empieza a ver el ojo como que enrojecido por la dilatación de los vasos, ¿no? Entonces se ve un poquito rojo porque los vasos están medio congestivos, el ojo en general está congestivo. Acá no, ¿no? Pues ya vamos a ver ahorita imagen. Entonces, cuando hay una inflamación de la conjuntiva, nosotros podemos tener que denominarla como tal conjuntivitis. A estas las podemos catalogar como infecciosas y de etiología inmune. Algo que no comenté con respecto a la conjuntiva, tiene una función protectora también de la superficie ocular, ¿ya? También tiene una función formadora de los componentes de la lágrima, como los mencioné en la parte de anatomía. Entonces, en la conjuntiva palpebral también encontramos las glándulas accesorias que permitirían formar componentes de la lágrima, ¿ok? Con respecto a la conjuntivitis, decíamos si son formas infecciosas, tendríamos acá las bacterias o la bacteriana, la conjuntivitis bacteriana. Y por acá tendríamos a las formas virales, ¿no? Para citar a las dos más frecuentes, que son las que nos interesan, porque ahí prácticamente se cierran todas las opciones de preguntas de infecciones a nivel de la conjuntiva. Y en la forma inmune, pues acá tenemos a las alérgicas, a la conjuntivitis vernal, la conjuntivitis estacional incluso, y la conjuntivitis de células gigantes.
Conjuntivitis de células gigantes. Esto sale por uso de gigantes. Esto sale por uso de lentes de contacto. Hay personas que son muy sensibles al uso de lentes de contacto, que va haciendo como un roce en la conjuntiva y la hipertrofia y eh, se inflama demasiado, salen lesiones grandes, ¿no? Salen papilas gigantes, ahí está. Acá, el término correcto es, perdón, conjuntivitis papilar gigante. Conjuntivitis papilar gigante. En la conjuntiva se forman muy frecuentemente lo que son las papilas, que es una forma de inflamación, ¿ya? Una respuesta inmune del organismo para poder defenderse a los alérgenos ambientales. Eso sale normalmente en las formas alérgicas. Sin embargo, cuando hay un trauma repetido o una reacción a algún componente o sustancia o cuerpo extraño que esté en el ojo, que podría ser un lente de contacto, por ejemplo, puede producir un roce en la conjuntiva y algunas personas pueden responder con la aparición de estas papilas grandes, enormes, que se les llama papilas gigantes, y forma este subtipo de conjuntivitis de papilas gigantes. Entonces acá está el cuadro comparativo donde podemos mencionar respecto a los tipos de conjuntivitis, ¿ya? Tipos. Entonces, cuando en un caso clínico mencionen en general, ¿eh? En general. Principal causa de ojo rojo de toda oftalmología, la principal causa es conjuntivitis, ¿ya? Ojo que acá yo no he dicho viral ni bacteriano, ojo rojo nada más. Entonces, cuando alguien esté con ojo rojo, lo primero que vamos a pensar, muy probablemente puede ser una conjuntivitis, ¿ya? O sea, es lo primero que deberíamos pensar. Hay otras causas de ojo rojo, claro, el glaucoma, la escleritis, las úlceras corneales, por ejemplo, ¿ya? La uveitis también puede producir ojo rojo, claro, pero lo más frecuente probablemente sea uno en relación a una conjuntivitis, ¿ya? Entonces, si ya hemos dicho esto, lo que tocaría ahora es hablar de los subtipos, ¿ya? Entonces, si hablamos de una forma de conjuntivitis bacteriana, lo que tendríamos que hacer es que, a ver, acá vamos a empezar a llenar los cuadros, ¿ya? Vamos a hacer aparecer todo mejor, ¿no? Ya para ir viendo algunas características de estos, ¿ya? Ahora, ¿qué peculiaridad tiene cada una y que no la tienen las otras? Y es importante decir que si yo quiero pensar que mi ojo rojo, o me preguntan puntualmente, un paciente tiene enrojecimiento ocular, y cuál es la causa más probable si sospechamos en una, o el agente más probable si sospechamos en una conjuntivitis. O sea, la pregunta te está diciendo de las conjuntivitis, ¿cuál es lo más probable o lo más frecuente? Lo más frecuente en cuanto a conjuntivitis va a ser acá, ¿ya? Primera causa más frecuente de ojo rojo, ¿ya? Y si hablamos de las bacterianas, es la segunda causa más frecuente de ojo rojo, en ese orden, de ojo rojo. Hay un año peculiar en donde preguntaron en residentado médico, y esto sí les compete a ustedes, preguntaron principal causa de ojo rojo, ¿ya? O causa más frecuente de ojo rojo, no recuerdo el enunciado exacto, pero pensabas uno en una conjuntivitis y dos, en las claves, habían muchas, habían varias respuestas que te hacían alusión a ojo rojo, bueno, glaucoma, hacían uveitis y había, creo, queratitis, ¿ya? Pero en las respuestas no había conjuntivitis viral, y había conjuntivitis bacteriana, y había conjuntivitis alérgica, ¿ya?
Y la respuesta fue bacteriana, pero porque no había viral. Entonces, ahí sí tienen que tener cuidado, chicos, al momento de responder. Tienen que ver los órdenes y ver sus claves también. Porque si te preguntan cuál conjuntivitis sería más frecuente, es la viral. Pero si en las claves no está viral, pasa a ser la primera, la que es segunda, ¿verdad? Por eso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de agentes, para con respecto a esta forma de conjuntivitis bacteriana, es el Staphylococcus aureus, ¿no? Piensen en Staph aureus como el agente más frecuente, ¿ok? Pero también piensen en el Staph epidermidis y también piensen hoy en el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, lo más frecuente con respecto a conjuntivitis bacteriana, vamos a pensar en Staph aureus, ¿ya? Y Staph aureus es una bacteria bastante frecuente en oftalmología en general. Entonces la vamos a ver aquí en conjuntiva, la vamos a ver en córnea, la vamos a ver en párpados, la vamos a ver en una más, no me acuerdo en cuál. Pero en todas, es, digamos, la más frecuente para formar la infección de esa estructura, ¿ya? Va que hay algunas excepciones, claro, pero dependiendo mucho de cómo nos ponen el enunciado, obviamente. Pero si no sabes nada, no te acuerdas de nada, y hay estos audios, pues podrías jugarte por marcar audio, ¿no? Porque probablemente pueda ser la respuesta. Lo importante en cuanto a la clínica, en el tipo de conjuntivitis bacteriana, es la secreción. Ya esto ustedes sí apúntenlo, tengan acá la secreción mucopurulenta. La secreción mucopurulenta es muy típica de la infección por bacterias. ¿Ya? Entonces, si te ponen un enunciado de 5 filas y al final te dice que hay pus por ahí y al final te dice qué tipo de conjuntivitis es, marcas de frente bacteriana, porque no vas a encontrar pus ni en la viral ni en la alérgica, por si acaso, ¿ya? El tipo de secreción es purulenta o mucopurulenta, ¿ok? Em, Se va a acompañar de lo que es la sensación de cuerpo extraño, ¿sí? Hay una sensación de cuerpo extraño. Normalmente no hay dolor y normalmente la agudeza visual está conservada, está normal, ¿ok? Bueno, también hay un enrojecimiento, no hay una congestión ocular o hiperemia también le llaman. Se dan cuenta que el ojo está rojo en general, ¿no? Pero es un enrojecido no intenso, es como un enrojecido suave que está a lo largo de todo el globo ocular. ¿Ok? Hay una congestión. Ojo rojo, ¿no? Obviamente en todos vamos a encontrar ojo rojo. En una será más intenso, en otro será menos intenso, como en las alergias. Es sutil, pero también es ojo rojo, ¿no? Y el tratamiento acá, bueno, antes de los estudios, antes de iniciar tratamientos, estudio de grano y cultivo, ¿no? Para ver en la gente. Pero bueno, en la práctica a veces que no se hace porque se mandan de frente los tratamientos y suelen ir con mucho éxito, ¿no? Las coberturas son mucho más amplias. Se usan en general tratamientos antibióticos. Pueden usar eh, gentamicina, tobramicina, ciprofloxacino, moxifloxacino, quinolonas en general, ¿sí? Entonces, aminoglucósidos, todo tópico, gotas, ¿ya? Nada en vía oral, gotas, tópicas. Con respecto a lo que es la conjuntivitis viral, esta es la primera causa más frecuente. El agente por lejos, adenovirus,
¿ya? Y en cuanto a la clínica, podría decir que es una causa o es un enrojecimiento ocular que tiene las características de ser muy contagioso, ¿ya? Muy contagioso. A ver, ya, a ver, por ratos veo sus preguntas porque tampoco quiero dejarlos en el aire, ¿ya? Eh, vale decir que hay a veces preguntas muy específicas que ustedes quieren saber y preguntar, ¿ya? Yo les puedo responder todo lo que ustedes quieran, sin embargo, este, pierde de repente sentido, me parece, el ahondar en cositas que sinceramente no les es útil para el examen. Ustedes tienen que quedarse sinceramente con lo que necesitan para el examen. ¿Cuántos días voy a usar un tratamiento antibiótico? Eso nunca te lo van a preguntar en recetado médico por si acaso, ¿ya? Eso no va a venir, es más, en recetado médico ni siquiera tratamientos preguntan. Se quedan en diagnósticos. Si lo pongo acá es por cumplir el esquema, pero en verdad que no. Si lo usamos, rara vez se preguntan tratamientos, ¿no? Pero el tratamiento normalmente se deja 7 días. Normalmente, si piensas específicamente con una infección bacteriana y nada más, y no hay mucha inflamación, corticoides solo. Le puedes dejar corticoides si solamente estás pensando, sospechando en la conjuntivitis únicamente. Si no hay muchas molestias, no está inflamado, no hay quemosis, no necesitas corticoides. Si está inflamado, le molesta la luz, hay edema o hay quemosis conjuntival, de repente uno con corticoide podría ayudar. El- entonces, en conjuntivitis viral, adenovirus, muy contagioso, y lo importante acá es el tipo de secreción que vamos a tener, ¿ya? La secreción característica de este tipo de conjuntivitis, secreción, va a ser principalmente serosa, ¿no? Serosa es así como medio viscosita, pegajosa, ¿no? Serosa. Em, ¿Hay un enrojecimiento? Sí, hay una inyección conjuntival, sí, en algún sentido, el ojo está más rojo. Puede estar congestivo nada más también, sí. Inyección conjuntiva, el ojo rojo van más o menos a lo mismo, ¿no? Depende un poco qué intensidad de enrojecimiento tiene, ¿no? Algo característico acá de este tipo viral, ¿ya? Es que se forman folículos, ¿ya? Esta es una respuesta de la conjuntiva palpebral, ¿ya? Que es un acúmulo de linfocitos. En la conjuntiva, se forman como áreas de sobreelevación en la conjuntiva del párpado, ¿ya? Es muy típico de las formas de infección viral y como excepción en las infecciones por clamidia. Ah, ¿ya? Las infecciones por clamidia también forman folículos. Entonces, cuando te pongan en un caso clínico folículos, tienes que pensar en virus y en clamidia. ¿Ok? Creo que fue una pregunta de test. Entonces, ahí cuando hablas de tratamientos, tienes que pensar en qué tratamientos le hace efecto a la clamidia, ¿no? Y estás pensando de que ese folículo es consecuencia de esto. Las respuestas con respecto a clamidia, y un poco para responder sus pretest, sería doxi, doxiciclina o acitromicina también, ¿ya? No hay doxi en gotas, por si acaso, eso es vía sistémica, por si acaso. Acitromicina sí hay en gotas, pero estos tratamientos, como estamos pensando en enfermedades de transmisión sexual, van para sistémicas, tratamientos sistémicos. Algo más, algo más. Ah, ya. En esta imagen de acá, la inferior de la derecha,
estos puntos blanquecinos que parecen manchitas, pequitas, eso de ahí se llama, son infiltrados subepiteliales, ¿no? Infiltrados subepiteliales que salen muy típicamente en este tipo de infecciones, las virales, ¿no? El problema de cuando aparecen estos infiltrados a veces son grandes, ¿no? Son como opacidades, manchas. Muchas veces son temporales, pero a veces se quedan mucho tiempo. Disculpen, meses. Hay personas que se quedan con estos infiltrados hasta por un año y medio. Es un montón. Imagínate que todo el rato estar con una mancha es una opacidad y no te deja ver. Entonces ahí los tratamientos van, en general, son sintomáticos, ¿no? Medios físicos, frío, compresas frías, medios físicos, compresas frías, ¿qué más? Se puede dar AINES también, antiinflamatorios en general, se puede dar corticoides, sobre todo si hay los infiltrados, corticoides, se puede dar lubricantes también, ¿no? Lubricantes. Entonces son los tratamientos. ¿Cuánto tiempo? Depende de lo que necesiten, ¿no? La lubricación puede usarlo 3, 6 meses, ¿no? Depende. Depende si revierte también, ¿no? Si revirtió todo en 2 semanas o en una, ya pues cortamos pronto, ¿no? Los infiltrados sí demoran en irse, eso sí. Y con respecto a las formas alérgicas, tenemos acá el agente, en general las alergias, pues por alergenos ambientales, ¿no? Esos pueden ser muchas causas, puede ser por estacionales, por ejemplo, ¿no? Conjuntivitis alérgicas estacionales, es decir, por el otoño, algunas que tienen en algún tipo de... una conjuntivitis específica de una estación del año. Depende también de cada persona y su respuesta a este tipo de alergeno, ¿no? ¿Qué más? La forma de conjuntivitis se puede presentar como una forma aguda, o sea, de aparición muy rápida, o puede formar incluso formas crónicas, ¿no? Yo siempre esta forma de conjuntivitis alérgica la relaciono mucho en pacientes asmáticos, ¿no? Porque de por sí ya ellos son atópicos y responden enérgicamente a estímulos ambientales. Lo mismo pasa en el ojo, ¿no? Hay algún alergeno ambiental que llega ahí a la superficie del ojo y produce esa reacción inflamatoria. Tiene el proceso agudo, está con la picazón, el ardor, el enrojecimiento ocular, el lagrimeo, y tenemos que usar los tratamientos, ¿no? Y revierte un poco la inflamación y puede estar con periodos sin molestias y luego repetirse otra vez en unos meses. Lo característico de la clínica es que la hiperemia o la congestión es leve, ¿ya? No es tan marcada como las dos anteriores, ¿ya? Pero también sí hay mucha picazón, prurito ocular o palpebral. eh, Prurito, puede haber lagrimeo, ardor inclusive, ¿no? El tipo de secreción característica acá es una secreción acuosa, es más como agua, como si llorara, acuosa, como si llorara, ¿ya? Y lo que se forma aquí en la conjuntiva del párpado, la reacción inflamatoria característica son las papilas, ¿ya? Papilas. Mm, entonces, en cuanto al tratamiento, lo primero que tenemos que tratar de hacer es evitar el alergeno. No sabemos cuál es, entonces limpieza y orden al dormitorio. Tratar de restringir focos de alergenos, ¿no? Esto es como medidas generales. Como medidas específicas se van a usar antialérgicos. Por ejemplo, la olopatadina, que es un antialérgico. Olopatadina y lubricantes, ¿no? Los lubricantes acompañan a muchas patologías, ¿no? Como uso por varios meses. El mantenimiento incluso gracias a la lubricación. Algo que olvidé decir en las formas de conjuntivitis virales es que se asocia a los folículos,
pero también tenemos que encontrar dos hallazgos que suelen haber adenopatías. Como en infecciones virales cualquiera, ¿no? Adenopatías. ¿Ok? Listo. Y llenamos todo el cuadro. Entonces, esta tabla es para ustedes, chicos, ¿ya? La vamos a ir llenando. Ustedes tienen que participar acá para ver si lo que estamos avanzando es correcto o si no, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de diagnóstico diferencial de conjuntivitis, es en resumen lo que hemos hablado hace un momento, ¿ya? Pero lo vamos a poner a través de una sola palabra, ¿ya? En cada uno de esos recuadros. Entonces, cuando hablamos de bacteriana, ¿qué pensamos acá? ¿Qué podríamos llenar? Achícate. Ya. Cuando hablamos de bacteriana, claro, secreción mucopurulenta, mucoso espeso, ¿no? Exacto, muy bien. Cuando hablamos de congestión, acá mucopurulenta. Congestión, la congestión, lo más característico de los tres, o vamos a hacerlo así en horizontal mejor me parece, ¿eh? Para hacer el comparativo, ¿no? Sí, yo creo que acá. En el exudado, en bacterias, mucopurulenta, en viral, ceroso, muy bien, por ahí estoy viendo. Ceroso, que es algo más viscoso, ceroso, ceroso, algo más viscoso, pegajoso, algo así. Y en la alérgica suele ser algo más acuoso, ¿no? Como si fueran lágrimas, como si fuera agua. Acuoso, ¿ya? Con respecto a la congestión, de los tres, la que produce más congestión puede ser la viral, ¿ya? Pongámoslo así. Puede ser la bacteriana, dos, a veces como tres. Y en cuanto a la congestión en las formas alérgicas es tal vez uno, ¿ya? Es decir, la que produce menos congestión o menos enrojecimiento ocular es la alérgica, ¿ya? Menos intensa me refiero. Con respecto a las papilas, ¿quién forma papilas? Papilas, claro, la alergia, ¿no? Entonces solamente iría acá, solo acá. Acá no, acá no. Folículos, muy bien, Catherine, solo acá. Y adenopatías, adenopatías. No, bacteriana no. Adenopatías en general, virus, ¿no? Como una faringitis, pues, viral, ¿no? Le tocas y hay adenopatías cervicales, por ejemplo. Piensen en virus, ¿no? Adenopatías en general. Entonces, pero si te dicen folículos, como una cápite en particular, también deberías pensar que no solamente en el virus, sino también ¿qué otro agente? La clamidia. Perfecto. Entonces acá vamos a poner, ¿no? Y clamidia. Que no se olviden de esa clamidia, ¿ya? Muy bien. Ya hemos llenado el cuadro. Lo demás es vacío, pues porque no forma, ¿no? Bien sencillo este cuadro. Ese resumen es muy útil para cuando tengan casos clínicos con enrojecimiento ocular y te están metiendo mucho palabreo, busca esos puntos, es decir, una bacteriana, ¿no? Secreción, mucosa, de repente congestión, ya estoy pensando en eso, ¿no? Si te dicen adenopatía, si te dicen folículos, ya estás pensando en virus, ¿no? Y al final te dice, ¿qué agente es? Adenovirus. Si te dicen que el paciente es asmático, o se frota mucho, le pica, está enrojecido, o es cada cierto tiempo, cada mes del año le da, piensas en alérgicos, ¿no? Un poco para ordenar. Es un poquito intuitivo esto, ¿ya? Acuérdense de esos puntos claves, yo creo que responden las preguntas de conjuntivitis sí o sí. Bueno, seguimos.
Esto también es conjuntiva, ¿ya? Pero son alteraciones conjuntivales. El pterigion y la pingécula. Preguntan mucho, no, de esto no han preguntado. Es muy sencillo también, ¿no? No hay nada que, no hay ninguna ciencia acá. En general, las degeneraciones conjuntivales son degeneraciones fibroelásticas conjuntivales, es decir, la conjuntiva se ha degenerado en algún sentido de tal manera que ha hecho de que crezca de una manera anómala. Lo normal o lo frecuente en todo caso, es que sea bilateral. Tienes el factor en un ojo, lo tendrás en el otro de todas maneras, muy probablemente. ¿Por qué? Porque suele ser bilateral, porque generalmente aquí hay como que una predisposición en la persona, ¿no? O sea, esa conjuntiva como que más sensible o más reactiva a responder a alguna injuria. Y a veces pasa de que se exponen mucho al sol y le crece su pterigion en los dos ojos, ¿no? En cambio, distinto sería que sea por una quemadura, de repente salpicó aceite, hizo una lesión en un solo ojo y de ahí la conjuntiva se degenera y crece la carnosidad solo en ese ojo donde estuvo la, la lesión. Ahí no hay el factor personal, ¿no? Sino este es un factor externo que ha venido a modificar digamos, la función normal de la conjuntiva, no es por eso que se formó. Pero eso es algo, digamos, puntual, ¿no? Lo más frecuente en cuanto a la localización es que sea de la región nasal, es decir, si el ojito está acá, nasal quiere decir pegado a la nariz, ¿ya? Si este está la nariz y acá está el otro ojo, quiere decir que la carnosidad va a crecer en la zona más cerca de la nariz, eso es nasal. Te dijeron que tiene una carnosidad temporal, crecer acá, ¿ok? Pero bueno, lo más frecuente es que crezca acá, nasal. Suele ser bilateral y asimétrico. O sea, en los dos va a aparecer, uno puede estar más avanzado, de repente el otro más pequeñito. ¿Qué diferencia hay entre uno, el pterigio, y el otro, la pingécula? Los dos son formas de degeneración elastótica de la conjuntiva, pero lo que lo va a determinar o, digamos, definir es, por así decirlo, el grado de avance. Porque los pterigion normalmente ya están sobre la córnea y en función a ello se pueden catalogar por grados o estadios, ¿ya? De tal manera que puede haber estadios del 1 al 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, en función hasta dónde llega. El grado 1 llega al borde de la córnea, justo pasando el limbo corneal, ¿ya? El limbo corneal. El 2, el estadio 2 ya atravesó el limbo corneal y ya está sobre la córnea, pero no llega al borde pupilar, es decir, mi gráfica es un grado 2. Llegó a la córnea, pasó el limbo, llegó a la córnea, pero no llegó a la pupila. Si llega al borde nasal de la pupila, ya es un grado 3, pupila. Pero hasta el borde nada más, ¿no? Sin cubrirla. Borde. Y el grado 4 es cuando tapa toda la pupila. Tapa toda la pupila. ¿Ok? Entonces, lo característico acá es que ¿es netamente un compromiso corneal? Sí. ¿Puede haber compromiso visual? Sí. Sobre todo en las formas acá, ¿no? El 3, inclusive el 4. ¿Puede comprometer la visión? Si en caso llega a tapar la pupila, claro. De todas maneras. Y las recidivas que son bastante frecuentes, es decir, se opera, el tratamiento del pterigion es quirúrgico, hay que hacer una cirugía, sacar esa carnosidad, pero el problema es que pueden volver a crecer, eso se le llama recidivas, ¿ok? En cambio, en la pingécula no llega a la córnea, hay poca inflamación en verdad, ¿ya? Es más como una degeneración amarillenta. El tratamiento suele ser médico porque como es pequeño es mejor a veces no tocarlo, lubricantes, evitar la exposición al sol y cosas por el estilo. Y solamente se opera cuando hay la circunstancia
que así lo necesite, ¿no? Que se pone muy rojo, que el paciente quiere que se lo saquen, ¿no? Pero lo normal es no hacer nada. Entonces, si nosotros vemos ya imágenes de carnosidades, coloquialmente hablando me refiero, vamos a tener que un pterigion, si me escucharon, esto sería una gráfica de un pterigion, ¿qué grado sería? Llegó al borde de la pupila sin taparla, ¿no? Entonces, hasta ahí tendríamos que sería un grado, pues, 3, ¿no? Sería un grado 3, correcto. En cambio, la pingécula está netamente todavía cerca al limbo, puede llegar al limbo, pero te das cuenta que la degeneración es distinta, es más una sobreelevación. En cambio acá es como que desde acá, desde la zona nasal, ha crecido parejito, ¿no? Todito. Todo es una degeneración grande. En cambio esto es como que una isla. O puede crecer más grande también, ¿no? Pero es una isla más grande. Puede ser un estadio inicial de un pterigion. Sí, no hay algo que esté mostrado de que una cosa necesariamente tenga de venir en la otra, pero podría ser un estadio inicial, sí, también. ¿Ok?